Fuentes cercanas a Irán y Estados Unidos mencionan posible acuerdo de paz tras nueva propuesta norteamericana. Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. La presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró en su pedido a Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo y que cesen las sanciones. Por primera vez, la Consulta Popular Nacional va a incorporar a las juntas de condominio y las asociaciones de vecinos en la elección de proyectos para sus territorios que serán financiados por el Estado. Vinotinto tiene ya rivales para la fecha FIFA. Leones del Caracas cuentan con nuevo manager y Neymar sella boleto al Mundial. Y al cierre de esta edición, México pone en marcha uno de los hospitales más grandes de América Latina, destinado a atender a quienes no tienen seguridad social. Mientras Irán analiza la más reciente propuesta norteamericana de paz aquí en Venezuela, su presidente reitera en el pedido a Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo y que cesen las sanciones. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. Teherán evalúa la más reciente propuesta norteamericana a través de mediadores pakistaníes, según afirmó el 21 de mayo la agencia oficial Tasnim. La misma se recibió, señaló Irán, unos días después de la presentación de su documento de 14 puntos y que sirvió como base de la contrapropuesta norteamericana, acotando que está en revisión. Un negociador pakistaní se encuentra en la capital iraní tratando de conciliar las diferencias entre ambas propuestas. Consultado al respecto, Donald Trump señaló que sería genial llegar a un acuerdo y que si tiene que esperar un par de días para evitar una guerra, eso es algo estupendo. El gobierno iraní señaló que busca evitar una nueva escalada militar antes de que expire el alto el fuego. Fuentes cercanas a las negociaciones destacan que el mismo menciona la reapertura del estrecho de Hormuz, el levantamiento del bloqueo económico y sobre los puertos iraníes antes de avanzar hacia negociaciones nucleares mucho más amplias. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en África Central causado por la cepa Bundibugyo, para la que no existe vacunas ni tratamientos autorizados. El brote comenzó en abril y ante el aumento de casos, la propagación transfronteriza y las incertidumbres sobre la magnitud de la epidemia, el 17 de mayo la OMS declaró que el actual brote en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aunque el escenario es grave, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la situación aún no cumple con los criterios para ser considerada una emergencia pandémica. Hasta el 20 de mayo se habían reportado más de 600 casos sospechosos y 139 muertes probablemente causadas por el ébola, de acuerdo con el organismo internacional. Sin embargo, las autoridades señalan que estas cifras seguirán aumentando debido al tiempo que el virus circuló antes de que se detectara el brote. La OMS advirtió que el brote probablemente es mayor de lo detectado. Sin embargo, no recomienda restricciones a los viajes internacionales ni al comercio e instó a los países a reforzar la vigilancia, la preparación y garantizar información pública precisa. Tras más de un año de crecientes tensiones comerciales, Pekín y Washington aseguran estar dispuestos a recortar aranceles sobre bienes valorados en decenas de miles de millones de dólares. Pekín colaborará con Washington para reducir los aranceles, informó el Ministerio de Comercio chino el 20 de mayo, pocos días después de la visita a China del presidente estadounidense Donald Trump. Se ha creado un consejo comercial bajo cuyos auspicios ambas partes acordaron en principio debatir un marco de referencia para una reducción recíproca sobre aranceles y productos de valor equivalente. Los recortes arancelarios previstos afectarán a bienes por un valor igual o superior a 30.000 millones de dólares, unos 27.300 millones de euros en cada caso, aunque analistas advierten que el impacto en el crecimiento puede ser limitado.
México ha solicitado más de 250 extradiciones a Estados Unidos desde 2018 y ninguna se ha cumplido. Así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum al advertir que entre esos casos hay delitos graves. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Hay casos gravísimos para México. Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad. El gobierno de Cuba condenó en los términos más enérgicos lo que calificó como canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Raúl Castro. Destaca el comunicado del 20 de mayo que Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para imputarlo, acotando que se trata de una provocación política. Subraya que el derribo sobre el espacio aéreo cubano de 2 aeronaves en 1996 obedeció a una reiterada violación a su territorio con fines hostiles. Deja en claro que Cuba reafirma su compromiso de ejercer el derecho de la legítima defensa que reconocen todos los organismos internacionales. La acusación persigue, según el gobierno cubano, al intento de construir una narrativa fraudulenta para justificar una posible agresión contra la isla y el pueblo cubano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping, con quien firmó nuevos acuerdos y renovó compromisos previos en distintos ámbitos para reforzar aún más la relación entre ambos países. Durante esta visita oficial de 2 días, el mandatario ruso aseguró que las relaciones bilaterales han alcanzado un nivel sin precedentes y además invitó al presidente chino a visitar Rusia el año que viene. Xi Jinping también dejó claro que los lazos entre China y Rusia han entrado en una nueva etapa de desarrollo acelerado y que ambos defenderán con firmeza la autoridad de la ONU y se opondrán a cualquier intento de hegemonía. Las dos potencias firmaron más de 20 documentos conjuntos para fortalecer su asociación integral y la cooperación estratégica. También adoptaron una declaración que reafirma su compromiso con el establecimiento de un orden mundial multipolar. Durante esta visita, realizada el 19 y 20 de mayo, Moscú y Pekín expresaron su preocupación por las declaraciones de varios países no nucleares de la Unión Europea que estarían insinuando la intención de obtener armas atómicas propias. El drástico retroceso de la industria automotriz debido a sus planes para los vehículos eléctricos se ha cobrado otra víctima. Se trata de Honda, que registró su primera pérdida anual desde 1955. En su ejercicio fiscal que finalizó en marzo, la empresa Honda informó de una caída en sus ganancias de 1.6 billones de yenes o casi 10.000 millones de dólares. Honda y otros fabricantes de automóviles globales redujeron sus ambiciones en el sector de los vehículos eléctricos luego que la administración Trump modificara las normas de emisión en Estados Unidos y eliminara el crédito fiscal de $7.500 para los compradores estadounidenses. Por esta razón, las ventas de vehículos eléctricos cayeron drásticamente tras la eliminación del crédito fiscal en septiembre y el reciente aumento en los precios de la gasolina, que no ha impulsado un incremento significativo en la demanda de vehículos por parte de los compradores estadounidenses. Durante su intervención en la reunión de ministros de finanzas del G7 el 17 de mayo, Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, alertó que los suministros petroleros almacenados solo cubrirán la demanda unas pocas semanas.
La situación se ha tornado crítica derivada de la parálisis en las rutas de tránsito de Oriente Medio tras el cierre del estrecho de Hormuz. Pese a que la agencia autorizó la mayor liberación de reservas de la historia, inyectando 2.5 millones de barriles diarios adicionales al mercado, esta medida de contingencia es limitada y los inventarios de seguridad no son inagotables. Alertó además sobre el severo impacto colateral que este desabastecimiento tendrá en la estabilidad macroeconómica global. El incremento sostenido de los combustibles ejercerá, dijo, una presión directa sobre los costos de los alimentos, lo que impulsará drásticamente los índices de inflación a nivel internacional. Luego de un mes de expectativas, demoras en el conteo y denuncias de fraude, Perú finalmente oficializó los resultados de la primera vuelta presidencial realizada el pasado 12 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó el 17 de mayo los resultados finales, confirmando que la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular obtuvo el 17% de los votos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú, quien alcanzó el 12%. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta programada para el 7 de junio, en la que definirá quién gobernará la nación durante el periodo 2026-2031. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó que los resultados ya están definidos y que cualquier reclamo posterior no va a cambiar nada. Aún así, el ultraconservador Rafael López Aliaga, tras quedar fuera del balotaje, aseguró que impugnará los resultados oficiales. El consumo del alcohol reduce la inmunidad ante las enfermedades infecciosas, aumenta el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades crónicas. Datos recientes revelan que su consumo es directamente responsable de 62 trastornos diferentes, entre los que se incluyen cardiopatías, trastornos psicóticos, gastritis, úlceras, pancreatitis, hígado graso, sin olvidar el síndrome alcohólico fetal y la cirrosis hepática. Estas afecciones son 100% atribuibles al alcohol, afirmó Jürgen Renz, científico del Instituto de Investigación sobre Políticas de Salud de Toronto. El estudio señala que muchas de las enfermedades atribuidas al alcohol pueden ralentizarse, detenerse e incluso revertirse si se toman medidas con la suficiente antelación. Si bien la abstinencia a largo plazo puede ser de ayuda, los expertos afirman que algunos deterioros podrían ser solo parcialmente reversibles dependiendo de la duración y la cantidad de alcohol consumido. De hecho, los alcohólicos graves pueden llegar a sufrir inmunocompromiso. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que el mayor riesgo para la salud global ya no es la falta de ciencia, sino la falta de conciencia, y que incluso existe una pandemia que nadie quiere frenar, la del egoísmo. Así lo dijo durante la 79 Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra. El mayor riesgo para la salud global ya no es la falta de ciencia, sino la falta de conciencia. En apenas unos meses, el mismo país que ha recortado unos 18.000 millones de dólares en salud global y ayuda al desarrollo, ha gastado más de 29.000 millones de dólares en una guerra cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas serán también devastadoras. Solo en los últimos 2 años, para que nos hagamos una idea de la envergadura, de la magnitud de la crisis que está sufriendo el sistema multilateral, la financiación internacional destinada a la salud global se ha reducido en torno a un 30%. Y si no actuamos, 14 millones de personas podrían morir antes del año 2030 por causas prevenibles. No porque no sepamos cómo salvarlas, que lo sabemos, sino porque algunos han decidido no hacerlo. Y hay una pandemia que nadie quiere frenar, y es la del egoísmo. Esa es la pandemia que realmente está afectando a nuestras sociedades, y esa también se contagia. Los expertos advierten que los ordenadores cuánticos que podrían ser capaces de descifrar formas de cifrado de uso común ya están en el horizonte en lo que se conoce como el Q-Day. El Q-Day marca el momento en que un ordenador cuántico adquiere suficientes recursos y estabilidad para quebrar la criptografía convencional. Cuando eso ocurra, cada transacción financiera, archivo médico, correo electrónico, historial de ubicación
y billetera de criptomonedas protegidas por los algoritmos de uso común actuales podrían quedar desbloqueados por una máquina capaz de resolver las complejas matemáticas que hoy mantienen seguros los datos sensibles. Los expertos conocen el riesgo hipotético desde la década de 1990. Google advirtió recientemente que los ordenadores cuánticos podrían ser capaces de hackear algunos sistemas cifrados para el 2029. La nueva estimación significa que los gobiernos, las empresas y otras entidades podrían tener mucho menos tiempo del que creían para prepararse. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el 19 de mayo la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y de la vocera de gobierno, Mara Sedini, a menos de 3 meses de iniciado el gobierno. En los últimos días, Steiner fue criticada por distintos sectores políticos por no contar con un plan de seguridad concreto para Chile, a pesar de que esta fue una de las principales promesas de campaña. El mandatario afronta disturbios por las medidas económicas que pretende implementar. Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, y le ordenó el 20 de mayo abandonar el país. La decisión llegó después de que el presidente colombiano Gustavo Petro calificara las protestas, bloqueos y enfrentamientos en varias ciudades bolivianas como una insurrección popular y ofreciera mediar en el conflicto interno. Ante este escenario, Bolivia acusó al mandatario de injerencia. Bogotá respondió con una medida recíproca y pocas horas después expulsó al embajador boliviano Ariel Percy Molina y rechazó esas acusaciones. Un ataque con dron contra un concurrido mercado de Sudán mató a 28 personas y dejó decenas de heridos el 19 de mayo, informó el grupo local de derechos humanos Emergency Lawyers, quien acusó del hecho al ejército. Sudán quedó hundido en una guerra a gran escala en abril del 2023 cuando estallaron las tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Ecuador registró 2.778 asesinatos entre enero y abril de 2026, siendo el segundo cuatrimestre más violento de su historia, solo superado por los 3.150 casos registrados en el mismo periodo de 2025, según reseñó Telesur. El medio añade que la cifra equivale a un promedio alarmante de 23 homicidios diarios o una persona asesinada cada 62 minutos en el país. El 4.27% de las muertes por enfermedades respiratorias, unas 6.000 por año, son atribuidas al calor extremo en Brasil, más del doble de los fallecimientos por ese tipo de afecciones causadas por el frío, que llegan a un 1.81%, según un estudio difundido el 15 de mayo por la Universidad de Campinas de Sao Paulo. La investigación analizó más de 1 millón de casos en 646 municipios del país a lo largo de 11 años y es, según sus autores, el primer trabajo que mapea esa relación a escala nacional. Hasta el 21 de mayo, 3.089 personas habían perdido la vida en el Líbano por los ataques de Israel, mientras que el número de heridos se elevó a 9.397. El Ministerio de Salud libanés indicó que este balance oficial contabiliza las víctimas registradas desde el pasado 2 de marzo. También señaló que en varias zonas pobladas los equipos de rescate siguen retirando escombros y que el número de fallecidos y heridos podría aumentar. Moscú y Kiev no consiguen llegar a un entendimiento para poner fin al conflicto ucraniano porque Volodymyr Zelensky se niega a ceder territorios, concluye un documento oficial del Pentágono norteamericano. Agrega que las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a un deterioro de sus capacidades debido a la escasez del personal y armamento. Por esta razón y por la cuestión de las garantías de seguridad, las conversaciones al más alto nivel han llegado a un punto muerto. Más de 300 millones de personas en el mundo no tienen hogar. Esto lo alertó el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, en un informe publicado el 19 de mayo. El documento señala que hasta 3.400 millones de personas carecen de una vivienda adecuada a nivel global y que más de 1.100 millones viven en asentamientos informales y precarios. La directora ejecutiva de ONU Habitat, Ana Claudia Rosbach, pidió acciones concretas para enfrentar la crisis de vivienda mundial.
Desde finales del 2023 cerraron en Argentina más de 24.000 empresas, una caída de casi el 5%, un índice superior incluso al registrado durante la pandemia de COVID-19. El deterioro ya supera al observado durante el periodo más crítico de la pandemia y acumula 17 meses consecutivos de retroceso en el stock empresario. Analistas señalan que el país vive una reconfiguración total del entramado productivo. España logró un nuevo récord, 39 donantes de órganos en solo 48 horas. El pasado 24 de marzo, España batió el récord de donación de órganos en 48 horas. 39 personas, entre ellas 34 fallecidos, cuyas familias dieron el consentimiento y permitieron salvar la vida de 75 seres humanos, en solo 48 horas. Los beneficiarios del programa DACA o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a los Estados Unidos, que desde el 2012 protege temporalmente de la deportación a inmigrantes que llegaron de niños, enfrentan tras la llegada de la administración Trump demoras inusuales en la renovación de sus permisos, lo que los expone a perder sus permisos de trabajo y quedar fuera de estatus. La desaceleración ocurre en medio del impulso del nuevo gobierno para reducir la inmigración legal e ilegal y se suma a otras controvertidas medidas en el mismo sentido. La presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó un llamado a su homólogo estadounidense Donald Trump a que ponga fin al bloqueo económico en contra de Venezuela y aseguró que el pueblo desea un país libre de sanciones. Estas declaraciones las realizó en el marco de la segunda fase de la peregrinación nacional. Siempre envío un mensaje al presidente de los Estados Unidos, con quienes mantenemos relaciones de respeto. Y desde las relaciones de respeto, a través de la agenda diplomática y de cooperación que estamos construyendo entre nuestros países, le decimos que escuche a todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela alza una sola voz y esa voz lo que dice es: ya no más sanciones para Venezuela. Cese el bloqueo contra Venezuela. No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejerce un control indebido sobre nuestras industrias, que ejerce lamentablemente, ejerce dificultades para que los sectores productivos, tanto públicos como privados, puedan desarrollarse ampliamente. El 12 de julio se realizará en Venezuela la segunda consulta popular nacional. A diferencia de procesos anteriores, esta vez, además de las comunas y los circuitos comunales, participarán las juntas de condominio y las asociaciones de vecinos. Una convocatoria que busca movilizar a las comunidades para decidir qué proyectos serán financiados por el Estado en cada sector. Quiero anunciar que la segunda consulta popular se llevará a cabo el 12 de julio. Entonces, todos a prepararnos para esta consulta nacional. Será abierta entre las 7 transformaciones, cualquier área, cualquier proyecto de las 7 transformaciones. Quiero también anunciar que en esta consulta popular estarán participando las juntas de condominio, que son 120.000 en el país, estarán participando las asociaciones de vecinos de vivienda, que son 15.000, así que todo el pueblo venezolano, con esfuerzo común, sumado a los proyectos comunales, los proyectos comunitarios. Vamos ahora a asambleas para elegir y postular los proyectos y que el 12 de julio en esta elección decidamos cuál es el proyecto para nuestra comunidad. La presidenta Delcy Rodríguez recibió el 20 de mayo a representantes del sector del transporte en Miraflores con el fin de consolidar las políticas de movilidad y fortalecer el sector. El encuentro tuvo como objetivo principal trazar la hoja de ruta que guiará al transporte público organizado durante el resto del 2026 como área fundamental de la economía del país. Es relevante destacar que el sistema de medidas económicas impulsado por el Ejecutivo Nacional está enfocado en compensar los efectos originados por las medidas restrictivas que han afectado durante más de 10 años el desarrollo de la economía nacional y en especial a este sector.
Las peticiones del transporte estuvieron enfocadas en conseguir un balance que permita generar un servicio óptimo junto al desarrollo económico del sector. Todo esto con precios asequibles para los usuarios que permitan además la renovación del parque automotor. Venezuela está exigiendo una indemnización a Trinidad y Tobago por el derrame de hidrocarburos que ocurrió en su territorio a finales de abril y que generó daños ambientales y económicos en el oriente venezolano. Más de 12 toneladas de residuos ya han sido recolectadas por los equipos de la Nación Bolivariana y el alcance del daño aún se está evaluando. Hemos enviado distintas comunicaciones al gobierno de Trinidad para evaluar el impacto y eventualmente exigir, como mandan los convenios internacionales, la indemnización correspondiente a este tipo de derrame. Una afectación de más de 1.600 kilómetros cuadrados, 12 sistemas de humedales estratégicos que están allí, hay 4 parques nacionales en riesgo, más de 500 pescadores han sido afectados. Ha habido limitaciones operacionales de la flota pesquera, lo cual genera costos importantes, limitación para la comercialización. Es decir, ha habido una afectación realmente económica y ambiental. Conocemos su origen desde el punto de vista de la planta, su volumen y el tipo de hidrocarburo que ha podido salir de esta zona. Y esto es sumamente grave, no solo la ocurrencia del propio derrame, sino la falta de información que el gobierno de Trinidad está obligada a entregar en base a los convenios internacionales. Exigimos responsabilidad en este tipo de eventos. No podemos tolerar que un evento de esta naturaleza ocurra y no sea reportado. Nada más entre el año 2015 y 2023 han ocurrido en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de hidrocarburos en la zona. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el 19 de mayo que ha solicitado al ministro para las Comunas, Ángel Prado, la organización del primer encuentro nacional que unifique la economía nacional comunal con la economía del emprendimiento. Con la economía comunal le he pedido al ministro el primer gran encuentro nacional donde se una la economía nacional, comunal y la economía del emprendimiento, los emprendedores y las emprendedoras. Primer gran encuentro nacional de la economía del emprendimiento y la economía comunal. Vayan allá con sus productos, vayan allá a mostrarle a Venezuela y al mundo que ya estamos listos, las comunas, para ser exportadores, que las comunas estamos listos para ser extraordinarios embajadores económicos de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, deslindó responsabilidades sobre la deportación de Alex Saab, acotando que se trata de un ciudadano de origen colombiano que cumplió funciones en Venezuela y cuyos aspectos vinculados a su situación corresponden a asuntos entre Estados Unidos y él. Cualquier decisión que asuma el gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. El consumo interno en Venezuela se ha incrementado en lo que va de año un 31%. Solo entre el 16 y el 17 de mayo las ventas superaron incluso los picos registrados en Navidad y el Día de las Madres del año pasado. Ya sabemos que en este año el consumo se ha incrementado un 31%, pero este fin de semana rompimos récord de ventas en relación a todo el año y a todas las fechas de conmemorativas del año pasado, por ejemplo, el Día de las Madres, Navidades. El fin de semana fue un récord de ventas. El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, afirmó el 18 de mayo que el empresariado venezolano se encuentra en una fase de máxima expectativa ante la apertura de nuevos flujos de inversión impulsada por las recientes flexibilizaciones de licencias y el marco normativo nacional.
Estamos regresando, dijo, a lo que fue Venezuela antes de comenzar las sanciones, lo que permitirá elevar el uso de la maquinaria y satisfacer la demanda bajo estrictas normas técnicas y de calidad. Desmantelaron una granja de minería ilegal de criptoactivos con 4.000 máquinas operando en plena zona industrial de San Vicente, las cuales estaban generando un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional. Bajo la operación Cazador se ha detectado una granja de minería digital de criptoactivos ilegal, constituida por aproximadamente, de acuerdo al inventario que estamos haciendo, de 4.000 máquinas de minado, 4.000 ASIC. Además de todos los sistemas de ventilación, de refrigeración, pues constituye un importante consumo al sistema eléctrico nacional, una importante afectación. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer el 19 de mayo la excarcelación de unas 300 personas privadas de libertad. La medida incluye a personas consideradas dentro de grupos especiales como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes y personas con patologías de salud. Rodríguez señaló que las excarcelaciones responden a la aplicación de beneficios especiales por razones humanitarias y condiciones particulares de los detenidos. El gobierno de Venezuela anunció que muy pronto comenzará una nueva edición de la Expo Niñas y Niños Productores. Atención exploradores. Llega la Expo Niñas y Niños Productores. Una experiencia inmersiva única, donde podrás explorar infraestructuras energéticas, convertirte en un explorador de minerales supervaliosos y descubrir las bondades que guarda la tierra de nuestro país. Prepárate para aprender, jugar y construir el futuro de Venezuela en una aventura que despertará tu imaginación. Expo Niñas y Niños Productores. Autoridades de seguridad ciudadana sostuvieron el 15 de mayo un encuentro con directores de cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, con el objetivo de unificar criterios operativos y fortalecer la actuación en la protección de las comunidades. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Helio Estrada Paredes, coordinó acciones sobre el desempeño en territorio, los cuadrantes de paz, el orden público y la defensa territorial, destacando el trabajo articulado en comunas y consejos comunales para garantizar la paz. Vinotinto tiene ya rivales para la fecha FIFA. Leones del Caracas cuentan con nuevo manager y Neymar sella boleto para el próximo Mundial. La Federación Venezolana de Fútbol definió la ruta de preparación para la Vinotinto de cara a la próxima fecha FIFA de partidos amistosos. Bajo la dirección técnica del estratega Osvaldo Vizcarrondo, Venezuela se medirá en Estados Unidos contra Turquía el 6 de junio y el 9 contra Irak. Estos compromisos marcan el regreso del combinado nacional a los duelos de preparación con miras a los futuros compromisos por las eliminatorias sudamericanas. Los Leones del Caracas cuentan ya con Lipson Nava como manager y Robinson Chirinos como gerente deportivo para la nueva temporada, poniendo fin a la incertidumbre. Con ellos al mando, los melenudos buscan dejar atrás el fracaso de sus dos últimas temporadas y avanzar hacia el título número 22 de su larga y brillante historia. Habrá un último baile para Neymar Jr. que jugará su cuarto mundial, esto tras ser incluido por Carlo Ancelotti en la lista final de 26 de la verde amarela que aterrizará en el torneo organizado por Canadá, Estados Unidos y México. El mejor jugador brasileño de los últimos 15 años selló su boleto y así lo hizo saber el público que presenció el anuncio del italiano, interrumpiendo por más de un minuto el listado con cánticos a favor del astro del Santos. México inauguró el 17 de mayo el hospital público más grande del sureste del país y también de América Latina, que ofrecerá atención gratuita a más de 1.200.000 personas sin seguridad social. Se trata del Hospital General Dr. Agustín Orán, ubicado en el estado de Yucatán. Allí los usuarios podrán recibir medicamentos y atención en más de 48 especialidades médicas y servicios de alta complejidad.
El nuevo centro tiene capacidad para realizar 1.400 cirugías al mes y más de 1.000 consultas diarias. Sus instalaciones cuentan con más de 660 camas, 82 consultorios, 16 quirófanos y será una fuente de empleo para 2.500 trabajadores de la salud y 1.500 especialistas. Esta obra, construida por ingenieros del Ejército Mexicano, también cuenta con un helipuerto para emergencias de alta prioridad. Cada 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este día fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos, así como la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. La fecha busca, Melanie y amigos, frenar y revertir la pérdida de la naturaleza en los próximos años, invirtiendo $200.000 millones anuales en acciones favorables para la biodiversidad. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.